Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver un poco cómo se hacen problemas de electricidad. Todos se hacen o con la ley de Ohm o con la fórmula de la potencia. Vamos a ver un primer problema en el que nos dicen que tenemos un calefactor que conectamos a la red eléctrica que tiene una tensión de 220 voltios y medimos con el polímetro y vemos que la intensidad que pasa por el calefactor es de 2 amperios. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿qué resistencia tiene el calefactor? Lo primero que hacemos es ver los datos que tenemos y los ponemos en un lado para ver lo que nos hace falta, ¿no? Como son magnitudes fundamentales, tenemos la tensión, la intensidad y la resistencia, que son las magnitudes fundamentales. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm sabemos que I es igual a V partido por R. En este caso, lo que nos piden es la resistencia. Pues entonces despejamos la resistencia de la ecuación. La resistencia que está dividiendo pasa a la izquierda multiplicando y que es la que queremos despejar, y la I que está a la izquierda pasa a la derecha dividiendo. Esto es la forma de despejar normal de matemáticas. Así que nos queda que R es igual a V partido por I. Enseñamos un truco en el vídeo anterior que era el triángulo, ¿no? Con el triángulo que teníamos, pues el triángulo de la ley de Ohm, poníamos la intensidad, la tensión y la resistencia. Vemos que la resistencia está a la derecha, la V está arriba y la I está abajo. Por lo tanto, R es igual a V partido por I. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que hemos visto por los dos lados. Una despejando y la otra por el triángulo de la ley de Ohm. Entonces, R es igual a V partido por I. Sabemos la tensión, sabemos la intensidad. Dividiendo una por otra, nos va a dar la resistencia en ohmios. Sustituimos por los valores, tensión 220 voltios, intensidad 2 amperios, y eso nos sale que al dividir 220 entre 2 son 110 ohmios de resistencia. Vamos a ver otro problema en el que vamos a preguntar dos cosas. En este problema nos dan la tensión, nos dan la resistencia y nos piden calcular primero la intensidad y después la potencia. Vamos a ver que una vez que calculemos la intensidad, como la potencia es igual a tensión por intensidad, necesitaremos la intensidad para calcular la segunda pregunta. Vamos a ver cómo se calcula la intensidad. Se calcula por la ley de Ohm, ¿no? Primero vamos a colocar los valores que conocemos, como siempre, la resistencia 2200 ohmios, la tensión 220 voltios y la intensidad que no sabemos cuánto vale. Ponemos la fórmula de la ley, por la ley de Ohm, la I igual a V partido por R. Aquí lo vamos a hacer por el triángulo también. Igual la I que está a la izquierda, la tensión a la derecha arriba y la resistencia abajo, igual a V partido por R. Sustituimos los valores en la ley de Ohm y nos sale que la intensidad es igual a los 220 voltios de tensión dividido por los 2200 ohmios, y eso sale una intensidad de 0,1 amperio.
Ahora vamos a ver cómo se calcula la potencia. Como ya hemos calculado la intensidad anteriormente, podemos utilizarlo en la fórmula. Sabemos que la P, potencia, es igual a V por I. La tensión la conocemos de antes, 220 voltios. La intensidad la hemos calculado antes, 0,1 amperios. Lo ponemos todo para indicar los datos que conocemos y lo que nos falta. La potencia no la conocemos, la tensión 220 voltios y la intensidad 0,1 amperios. Por lo tanto, P igual a V por I, 220 por 0,1, pues 22 vatios. Es lo que consume pues la lámpara o la bombilla que hayamos conectado.